Sigue ahí con nosotros. Hoy el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Estados Unidos va a permitir demandas contra aquellas compañías sancionadas por Washington que operan en Cuba y que están incluidas en una lista negra. Esto es un poco la respuesta de lo que se estaba esperando con relación al carril 3 de la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton fue firmada en el año 1996 y desde entonces hasta ahora ningún presidente, ni Clinton que estaban en el poder en aquel momento, ni Bush después, ni Obama, ni en el primer año, el actual presidente Donald Trump, lo habían implementado. ¿Qué cambió hoy? Para eso vamos a conversar con Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Marcel, bienvenido, gracias por estar en el programa. Y también Nicolás Gutiérrez, analista político, representa a cubanos expropiados. Y quiero comenzar por ahí. ¿Qué cambia hoy, Marcel? Bueno, creo que es un cambio sin precedente que tenemos que agradecerle al senador Marco Rubio, al congresista Mario Díaz Valar, también a Mauricio Claver Carones en el Consejo de Seguridad Nacional, John Bolton, Mike Pompeo y por supuesto al presidente y vicepresidente. Se dijo hoy que está bueno ya, no vamos a seguir posponiendo esta ley. Si bien es una aplicación limitada y tal vez se despertaron expectativas porque siempre queremos que las ¿Cumple cosas se hagan. para ti las expectativas que había? Bueno, me parece que es un buen primer paso. Por supuesto que es simple y sencillamente simbólico en este punto porque no va a haber, y podemos hablarlo en unos minutos, una gran cadena de demandas en base a lo que se anunció hoy. Pero es un buen primer paso y otra cosa extremadamente importante que se dijo que se va a anunciar una nueva consideración, ya no en 45 días ni 180 como era antiguamente, sino en 30. ¿Y por qué eso es importante? Porque 30 días cae el 17 de abril, una fecha histórica para el exilio cubano y para la causa de una Cuba libre. Así que esperamos, como dijo el senador Rubio, que este sea el primero de una serie de pasos para fomentar la política de los Estados Unidos hacia Cuba en base y en torno a la libertad de nuestro pueblo. Cuando Marcel se refería a esa fecha, habla de la invasión a Bahía de Cochinos y específicamente con la Brigada 2506. Creo Correcto. que por ahí es por donde ibas. Nicolás, voy contigo. Y lo puedes explicar tú, lo vas a explicar mucho mejor que yo, pero originalmente este carril 3 lo que pretendía era cortar inversión a Cuba. Básicamente lo que hacía es, compañías extranjeras le prohibía que pudiera hacer negocios en propiedades confiscadas en Cuba. Este caso es completamente diferente, tiene que ver con unas 200 empresas oficialistas del régimen de los Castro, Gaesa específicamente, que normalmente como hacen negocios con el exterior, y tú me puedes corregir si estoy mal, van a un 51% de propiedad del Estado cubano y 49% que son las inversiones del exterior. ¿Qué cambia? Cuando yo le preguntaba a Marcela anteriormente si lo que se pretendía con el carril 3 era cortar el flujo de inversión a Cuba, ¿qué de beneficio tiene esto? Bueno, como bien explicó Marcel, esto no se puede analizar en un vacío, se tiene que analizar coherentemente como un paso de transición. Sería impensable hace 2 o 3 meses estar debatiendo estos puntos que estamos debatiendo hoy. Ciertamente es desalentador hasta cierto punto para nosotros que lo seguimos día a día y hubiéramos querido que fuera completo la falta de suspensión anunciada hoy para el 18 de marzo. Pero es un mensaje contundente, se ha ido reduciendo la suspensión de 180 días a 45 a 30 horas, hablando de las empresas extranjeras. Por supuesto que el título 3 fue concebido contra los inversionistas extranjeros que alientan a la dictadura castrista, sobre propiedades robadas, que contribuyen con mano de obra esclava, con el gobierno de Cuba, que ayudan a implementar el sistema de apartheid turístico que existe en Cuba, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que si uno mira a esas 200 empresas de Gaesa y del MININT en la lista restringida, casi todas o muchas de ellas tienen un socio comercial extranjero, sea un hotelero español, sea un minero canadiense. Que es lo que yo mencionaba anteriormente del 51-49, que es como ellos operan. Entonces, por lo tanto, eso esperamos que sea el otro zapato que esperamos que caiga el 17 de abril. O sea, que se abra el título 3 como fue intencionado a los socios extranjeros de estas empresas militares cubanas, lo cual nos encantaría demandarlas y lo haríamos en las Cortes Americanas. El problema es que no tienen bienes en la jurisdicción norteamericana y por lo tanto es casi imposible obtener un juicio y cobrarlo contra ellas por el momento. Pero luego vendrán, esperamos, en la segunda fase sus socios extranjeros que sí operan en la economía norteamericana y contra sí
contra cuales sí se puede lograr cobrar juicios obtenidos en unas demandas, donde ellos tendrán la oportunidad de rebatir al demandado y tendrán todas las defensas normales y tendrán abogados y tendrán, normas de evidencia, todo lo que no existe en Cuba, donde no hay un Estado de Derecho, pero sí existe en este gran país. Vamos a poner rápidamente ahí en pantalla un par de tweets hechos por el canciller cubano Bruno Rodríguez. Rechazo enérgicamente anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de autorizar demandas bajo título 3 de la ley Helms-Burton contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gobierno de Trump. Prórroga 30 días en el resto de los casos. Es inaceptable amenaza contra el mundo. Estos 30 días, tú debes saber de esto más que yo, a mí me llegó una versión que existe una posibilidad de que el presidente Trump venga aquí en un mes aproximadamente y haga un anuncio importante precisamente en la sede de la Brigada 2506. ¿Qué sabes de eso? Bueno, sé que existen expectativas y si algo, en una llamada que tuvimos hoy con el Departamento de Estado, 2 llamadas, uno de los temas que se trató es de manejar expectativas, porque desde el exilio cubano tenemos un punto de vista, pero otra cosa es lo que se maneja en Washington. A veces las fechas se ponen arbitrariamente, no necesariamente porque coincidan con estas fechas, pero te digo una cosa importantísima de los próximos 30 días y de lo que ha sucedido hoy, que tal vez no es tan evidente. Desde acá lo vemos como, bueno, el exilio cubano vota y esto es lo que pide y Washington responde. En Washington lo que hay es una guerra abierta y armada entre todos los intereses a nivel mundial sobre este tema, empresas, gobiernos, y eso en sí es algo muy bueno, porque si bien es algo que tal vez ha frenado la implementación completa, porque es una lucha de intereses descomunales, el centro donde luchan todos los intereses del mundo. Desde el año 96 está sin implementarse. Desde el año 96 está sin implementarse, esto es una victoria, pero también quiere decir que todos estos intereses tienen que empezar a tomar interés en el tema de Cuba y decirle, y negociar y decirle, bueno, vamos a no implementar esta parte, pero les prometemos que vamos a empezar a cooperar más en este y otro tema relacionados a Cuba. O sea, se desencadena una conversación sobre la problemática cubana que no se había desencadenado antes de hacer esto. Y esto es una parte que no podemos aún medir el beneficio que esto le puede traer al exilio cubano. Lo que sí podemos estar tranquilos, que tenemos representantes muy buenos dentro de esta administración, en el Congreso y en el Senado, abogando por nuestros intereses. No son los únicos intereses representados dentro de la administración, pero ahí estamos, y eso es lo importante. Hablando de los intereses, Nicolás, la pregunta que quiero hacerte, yo escuché que una de, no excusas, pero una de las cosas que dijo Washington es que en ese momento sea el tema Venezuela y que, por ejemplo, hay países importantísimos como Canadá, como el caso de España, que están poniendo mucha presión en el tema de Venezuela y que tal vez no era el momento de disgustarlos con relación a ese tema. Como sabemos, tienen muchas inversiones en Cuba. ¿Cómo ves esto? Bueno, eso puede ser cierto. ¿Y eso cambiaría además? Lo cierto es, Félix, que por 23 años los europeos nos han estado diciendo que ellos van a abogar hacia un cambio en Cuba y que por favor no implementen el título 3 contra sus nacionales, y en cambio ellos iban a tratar de desalentar la inversión europea en propiedades confiscadas, etcétera, etcétera. Y esa conversación sigue, como bien dijo Marcel, y puede ser que sea real con el tema de Venezuela. Pero el tema más amplio es que ha habido una impunidad por 23 años, que estas empresas han invertido en propiedades confiscadas, no pueden haber sido demandadas en los Estados Unidos hasta ahora, ni en ningún otro sitio. En Cuba no existe un Estado de Derecho, en Europa no hay pie para traer estas demandas. O sea, ya es hora de que se empiece a implementar la ley Helms-Burton, ya es más que hora. Y lo que va a ayudar a Venezuela es debilitar al gobierno castrista que está respaldando a Maduro hasta los ojos, ¿verdad? Hay que balancear todos estos temas. Tenemos gente muy buena dentro y fuera de esta administración en Washington abogando por nosotros, y nosotros vamos a seguir esta lucha que llevamos a cabo por más de 2 décadas hasta que lleguemos a nuestro objetivo. El objetivo es no tanto las demandas, el objetivo es justicia, es llegar a un punto donde los dueños de estas propiedades pueden ser compensados, incluso pueden ser compensados en negociaciones con los propios traficantes para resolver
potenciales demandas o evitar la amenaza de estas demandas. También tenemos el título 4, que es la revocación de visas de los ejecutivos y familiares de estas mismas empresas. Eso no es suspendible por el presidente ni por el secretario de Estado, eso sigue adelante. Tenemos un compromiso de esta administración de implementar eso plenamente, lo cual nunca han hecho plenamente en 23 años. Todo esto es importante y estamos mucho más cerca que hemos estado nunca antes, aunque todavía nos queda un tramo largo para recorrer. Marcel, hablabas anteriormente de una llamada, una conversación que hubo con el Departamento de Estado hoy. Sé que en esa conversación se tocó el tema de los cruceros y también el tema de las sanciones. También se le va a apretar las tuercas, porque mucha gente dice, siguen yendo los cruceros a Cuba, el tema de las sanciones no está como debería de estar. Sí, bueno, hoy hubieron dos llamadas diferentes y donde se habló con bastantes personas que tienen intereses directamente en este tema. Como te digo, el momento que esto comienza a intensificar este diálogo y este debate, lo que sucede es que empiezan a surgir cosas nuevas, como por ejemplo el título 3. Una de las cosas que pusimos es, si aún no pueden implementar por diferentes razones el título 3, implementen el título 4, implementen una ofensiva diplomática a favor de la libertad de Cuba. O sea, ya por lo menos se está hablando de ese tipo de cosas. Y una cosa que también queda claro en todo esto, ya el senador Rubio lo dijo hoy, esta es la primera en una serie de sanciones. Puede que lo que se anuncie el 17 de abril, además de alguna modificación a la ley Helms-Burton, sea la aplicación del título 4, sea algunas otras sanciones, porque lo que ha quedado claro, creo, en las personas que están manejando la política extranjera de los Estados Unidos hacia América Latina, es que de nada nos vale lidiar con el sicario de Pablo Escobar sin tratar con Pablo Escobar. Cuba, en este momento, es el Pablo Escobar de América Latina. Es que los autores del narcoestado, del narcoterrorismo, 60 años y 60 años haciéndolo. Entonces, no podemos estar lidiando con Venezuela en un vacío si no estamos lidiando con las personas que sostienen ese régimen de terror en Venezuela. Félix, el tema de los cruceros que te tocaste es muy importante. Y no solamente son los cruceros, hay hoteleros americanos, hay compañías de cruceros americanos, hay intereses tabacaleros americanos, farmacéuticos, agrícolas. Lamentablemente el embargo ha sido erosionado a través de los años y se han licenciado ciertas inversiones americanas en Cuba, principalmente bajo la última administración del presidente Obama, donde se permitió que Sheraton entrara a abrir hoteles en Cuba, que los cruceros fueran a La Habana, a Santiago y a Cienfuegos. Y esto ha creado la situación de anomalía, donde no solamente hay traficantes extranjeros en propiedades robadas americanas, como se contemplaba con la ley Helms-Burton hace 23 años, hay traficantes norteamericanos en propiedades de otros norteamericanos, y esto tiene que adjudicarse en todo este proceso, sea bajo el título 3 o sea bajo la jurisdicción norteamericana federal. Marcel, me queda poco tiempo, pero quiero preguntarte, hablamos de los cruceros, hablamos de las sanciones, hablamos del carril 3, el 4. ¿Regresa Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo? Cuba tiene que regresar a la lista de países que patrocinan el terrorismo si es que el sentido común aún prevalece. Creo que se está moviendo en esa dirección, creo que lo vamos a ver muy próximamente y como te digo, esto es lo que estamos viendo, es un cambio de la política norteamericana en general, de que Venezuela no es un actor unilateral o solo, sino actúa en conjunto con Cuba. Así que vamos a ver no solamente eso, sino muchas otras cosas más. Les agradezco mucho que hayan estado aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso hacemos contacto con opositores cubanos que estuvieron detenidos este fin de semana. Después de la pausa.